Hola, hola, hola. Bendiciones a todos. Les habla la apóstol Liz Méndez de acá de Miami, Florida, en su segmento Palabras de Vida. Vamos a estar hablando hoy un tema súper bendecido. Vamos a estar hablando hoy de por qué es necesario congregarse en una iglesia. He tenido varias personas que me han estado escribiendo en el inbox y preguntándome que por qué es necesario que yo me congregue en una iglesia si yo puedo escuchar a Dios en mi casa, si puedo escuchar a Dios en medio de lo que estoy viviendo. Yo puedo poner la televisión, yo puedo poner YouTube, yo puedo poner un canal de televisión para que me transmita un mensaje. Y pues he tenido muchas personas que me han preguntado este tipo de cosas. Hay personas que pues no creen en el congregarse en una iglesia y yo respeto, ¿verdad?, la idiosincrasia de cada persona. Pero esta es una pregunta que todos hacemos y en mi caso yo me la hice varias veces también cuando no tenía el conocimiento en Cristo y cuando no había crecido espiritualmente. ¿Por qué es necesario ir a la iglesia? Porque el hecho que Dios siempre está con nosotros en todas partes y podemos hallarlo donde queremos y cuando querramos. Y esta es la mentalidad que tienen muchos, ¿verdad? Donde dicen, yo no tengo que ir a la iglesia, yo hallo a Dios en mi casa, yo en la cocina, en el cuarto, yo no tengo que congregarme, yo en mi casa pues puedo oír la palabra, puedo poner la televisión, TVN, enlace, puedo oír mensajes y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que son mentalidades que tenemos. Y es cierto, ¿verdad?, que Dios está con nosotros en todo momento, que podemos hallarlo, tan solo hablarle, pues su palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero hoy quiero que sepan que Dios mismo desea que nosotros nos congreguemos en alguna iglesia. Y para hacer esto es de bien para cada uno de nosotros acerca de su palabra, cuando Él nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Oiga bien, o sea que al leer esto detenidamente podemos notar que el mismo Jesús está mandándonos a que no dejemos de congregarnos de la misma manera como algunos tienen por costumbre. O sea que el mismo Jesús está diciendo, hay que congregarse, hay que estar todo el tiempo metido con Dios, hay que estar conectados. O sea que nos está diciendo que no seamos como ciertos religiosos que van a la iglesia una vez a la semana o tal vez una vez al mes y luego ya no se congregan, considerando que con ir a la iglesia de vez en cuando ya son salvos. Y esa es la mentalidad de muchos. O sea, voy una vez a la iglesia, ya yo soy salvo. Voy una vez al mes, ya yo soy salvo. Pero estamos mal. Cuando Jesús dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más, oiga bien, tanto más cuando veáis que el día se acerca. O sea, nosotros estamos viendo lo que está pasando alrededor del mundo. Estamos viendo todas las cosas que estamos enfrentando en el mundo. O sea que Jesús te está diciendo, aun cuando estás oyendo, estás viendo terremotos, estás viendo matazones, cuando el día se acerca, ahí es cuando más tienes que buscar de Dios. Y yo quiero que tengan en claro hoy que ir a la iglesia no te hace más santo, ni más bueno, ni más salvo. Pero ir a la iglesia te permite recibir la palabra que te ayuda a ser más sabio y te ayuda a ser más santo. Porque cuando tú recibes la palabra en la iglesia, es algo que Dios va a empezar a hacer a ti. O sea que la iglesia no salva a nadie. Quien salva es Jesucristo. Pero cuando hay búsqueda de Dios, entonces tú vas a la iglesia, tú recibes una palabra y cuando tú recibes una palabra, esa palabra empieza a cambiar tu mentalidad. Esa palabra empieza a ministrar tu corazón, empieza a ministrar tu mente. Y ahí es donde hay que tener claro, no es lo mismo estar en una iglesia donde hay una atmósfera profética,
donde el Espíritu Santo está haciendo algo poderoso que estar en la casa, que a lo mejor estás cocinando, estás oyendo la palabra, pero no es el mismo, no es la misma relación, no es la misma conexión. Yo no sé si usted me está entendiendo. O sea, el ir a la iglesia y congregarme hizo que yo me levantara de mi cama, que yo me bañara, que yo me vistiera, que yo me preparara, que viniera a sentarme humildemente a escuchar una palabra para que esa palabra me cambie y esa palabra empiece a hacer algo en mi vida. ¿Me está entendiendo? O sea, yo sé que hay gente que está conectada conmigo que está entendiendo. Entonces, tiene que entender y tiene que tener esto muy claro. El ir a la iglesia no te hace santo. Porque hay gente que viene a la iglesia y no son santos. Hay gente que viene a la iglesia y no son salvos. El ir a la iglesia no dice que tú eres salvo. El ir a la iglesia está diciendo que hay una perspectiva en tu vida que cambió. Fuiste transicionado para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Es como decirle, aquí me siento humildemente y dejo que sea Dios que empiece a trabajar en mi vida. Entonces, en torno a ese tema y en torno a lo que yo he visto ministerialmente, quiero hablarle algunas cositas. O sea, número 1, tenemos que congregarnos para crecer espiritualmente. La Biblia dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón a la medida de Él, la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera que el viento de la doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo, y esto es en Efesios 4:11. O sea, dice que Él quiere perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora te pregunto, si ir a la iglesia no fuera tan importante, ¿cómo Dios pudiera perfeccionar a los santos? ¿Cómo Dios pudiera edificar el cuerpo de Cristo si todos no podremos llegar a la unidad de la fe? Porque el venir a la iglesia va a construir en nosotros que podamos llegar a la fe, pero el no ir a la iglesia no va a lograr que tú y yo podamos estar unidos en la fe. O sea que la Biblia te especifica que Dios ha puesto en la iglesia personas que se van a encargar de traernos la palabra de Dios, de una manera que esa palabra va a cambiar nuestras vidas y vamos a adquirir el conocimiento que necesitamos y vamos a ser edificados. O sea, Dios va a poner apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas, para que puedan transmitir una palabra y todos podamos llegar a la edificación de Cristo y a la unidad de la fe. O sea que la palabra de Dios es el alimento espiritual que nos va a ayudar a crecer y a desarrollarnos espiritualmente. Y esa es la razón por la cual debemos anhelar ir a la iglesia y recibir cada día más prédica, cada día más palabra, para que así aprendamos a crecer, a madurar espiritualmente y crecer a la estatura de Cristo. Cuando yo me quedo en la casa, yo no voy a crecer a la estatura de Cristo, sino que yo voy a crear una independencia, ideología de que yo estoy bien. Y como yo estoy bien, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y empezamos a aplicar versículos bíblicos a nuestra manera. Y no entendemos que el ir a la iglesia va a crear en nosotros que hay personas que Dios pone en la plataforma para transmitir un mensaje, para transmitir una palabra que nos va a edificar y vamos a crecer en la fe. Aleluya. Número 2, ¿por qué tenemos que congregarnos? Para estar bajo autoridad. Y yo sé que eso no le va a gustar a muchos, ¿verdad? Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Romanos 13:1 dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Escuche bien. O sea, como les mencioné hace un rato, Dios ha puesto personas en la iglesia para que nos compartan la palabra de Dios.
las que ha dado un cargo como autoridad necesaria para que puedan enseñarnos. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos sujetarnos a ellos, que solo así podemos crecer. Porque si tú no te aprendes a sujetar a tu pastor, si tú no te aprendes a sujetar a la persona que Dios ha puesto al frente tuyo, tú tampoco te vas a sujetar en el futuro a algo que Dios te mande a hacer. Entonces la Biblia dice claramente que si nos sujetamos a nuestras autoridades, podremos recibir autoridad. Lo que tú siembras, cosechas. Cuando tú te sujetas a la autoridad, tú recibes autoridad. O sea, Dios no puede poner como un líder de otras personas si no has aprendido a respetar a los líderes que tú tienes ahora. O sea que si tú te sometes bajo autoridad para que algún día Dios te pueda dar autoridad, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú das lo que tú tienes. Y cuando tú te sujetas, entonces el día de mañana tú vas a impartirle a otros y vas a poder sujetarte porque ya aprendiste a someterte bajo la autoridad. Hay gente que viene a la iglesia pero no se somete a la autoridad. Quiere hacer lo que le da la gana. Hay gente que viene a la iglesia y simplemente viene a la iglesia pero a veces quiere mandar a la autoridad. Tenemos que tener claro, la autoridad que Dios pone para transmitir una palabra es la autoridad, o sea, es la eminencia de Dios. El Espíritu Santo usa a esa persona como una eminencia para transmitir un mensaje que va a traer libertad a tu vida. Eso no significa que la persona que está transmitiendo la palabra, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, que va a transmitir la palabra, no significa que sea perfecto. A lo mejor tiene imperfecciones igual que tú y yo, pero lo que significa es que esa persona es la eminencia que el Espíritu Santo va a usar para transmitir una palabra a tu vida que te va a traer libertad. Aleluya. Entonces, cuando tú te aprendes a sentar y a someterte a esa autoridad, el Espíritu de Dios va a empezar a hacer algo en tu vida. Va a empezar a cambiar tu mentalidad. No es lo mismo oír una palabra que sentarte a simplemente juzgar al que está dando la palabra. Porque el que está dando la palabra es un ser humano igual que tú. Pero tienes que aprender a sujetarte. Aleluya. Número 3, tenemos que congregarnos para buscar a Dios en unidad. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están 2 o 3 congregándose, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que Dios quiere que le busquemos unidos. Y Jesús nos vino a enseñar que Él y el Padre permanecen en unidad continua y que la unidad es algo que nosotros también debemos de buscar constantemente. Tenemos que mantenernos unidos. Hermanos, difícilmente seremos derribados por el diablo cuando estamos unidos. Ten siempre en cuenta que 2 personas pueden hacer mucho mejor las cosas que una persona. Porque si yo tengo 2, uno puede levantar al otro. Pero si yo no tengo 2 personas, o sea, no tengo a alguien. Por eso es importante que nosotros aprendamos a tener gente orando por nosotros, intercediendo por nosotros, porque yo solo me puedo caer. Pero cuando yo tengo a otro conmigo, yo no me voy a caer, porque yo tengo a alguien que me va a levantar. O sea, aparte de ello, a Dios le gusta oír las oraciones que se hacen en equipo. Y este tipo de oraciones son las que Dios mucho más rápido, diría yo, que Dios responde. Porque Dios no está viendo a uno, Dios está viendo un grupo, 2 o más. Ahí está Él. Otro motivo por el cual debemos estar en unidad es para alabar, adorar a Dios, pues Dios quiere oír a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, cantándole unidos a una misma voz, con un mismo sentir, con una misma unidad. Salmo 22:2 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, yo te alabaré. En medio de la congregación yo te alabaré. O sea, Dios está buscando la unidad del cuerpo, no divididos. Si tú estás en tu casa, tú no estás unido en el cuerpo. Si tú estás en tu casa, no puedes estar en la misma sentimiento que está la gente en la iglesia. Por eso es que en la iglesia hay una atmósfera, es como una sombrilla, es una cobertura donde nosotros unidos podemos hacer algo sobrenatural. Podemos traer la presencia, podemos traer el halal de Dios, la chequira de Dios, la chequiná de Dios. O sea, poder entender de que Dios va a obrar en medio nuestro por causa de la unidad. Y número 4, tenemos que congregarnos para que nuestro carácter sea moldeado.
Nuestro carácter tiene que ser moldeado. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sé que suena como algo extraño oír que nuestro carácter va a ser moldeado y que estemos en medio de la congregación, pero ahora mismo, o sea, lo que te quiero decir es, a veces no entendemos, pero el estar congregado en una iglesia va a moldear tu carácter. Ya tú no vas a pensar igual que antes, ya tú no vas a actuar igual que antes. Cuando tú estás en la congregación y cuando tú estás en medio de una iglesia donde tienes líderes, mentores, pastores, gente que está trabajando contigo, te va a enseñar, te va a moldear. Son gente que va a transmitir en tu vida cosas positivas para que tú puedas ser moldeado. Ya no vas a buscar injusticia, ya no vas a buscar juicio como antes. O sea, nuestra vida comienza a cambiar. Hay palabras que van a ser confrontativas y mensajes que van a ser confrontativos para moldearte, para cambiar tu manera de pensar. Y Dios, de alguna manera u otra, Él siempre va a usar a personas que están más cerca de ti para moldearte. Pues solo podrás aprender a convivir con los demás cristianos si empiezas a juntarte con ellos desde ya. Y al juntarte con ellos, de hecho, en cierto momento van a producir ciertos desacuerdos, pequeños problemas, pequeñas diferencias. Pero allí va a ser el momento que Dios te va a hablar y tú vas a actuar sabiamente y aprendes a solucionar los desacuerdos con calma, con paz, con benignidad, con amor, con paciencia. ¿Por qué? Porque lo aprendiste en la iglesia. Pero si tú no te congregas en la iglesia, cuando tú tienes un problema, no lo vas a tomar de esa manera, sino que lo vas a hacer a tu propia voluntad y vas a hacerlo en cuestión de juicio, vas a enjuiciar, vas a tratar de hacer algo para herir a esa persona. Entonces, mientras esto suceda, Dios va a estar ayudándote, moldeándote, perfeccionando esas áreas en tu vida que tienen que ser cambiadas. Tenemos que congregarnos para ser moldeados. Tenemos que congregarnos. Mira, hermano, a veces nosotros tenemos la idiosincrasia de pensar que en la iglesia todo es perfecto. En la iglesia no es perfecto. Cuando tú llegaste a la iglesia, llegó la imperfección. Parece feo lo que te estoy diciendo, pero nosotros somos la iglesia. Church without you is not a church. O sea, tú y yo somos la iglesia. Y si tú y yo llegamos a un lugar, tú y yo dañamos el lugar. Pero cuando estamos en Cristo, cuando yo llego a la iglesia, yo tengo que cambiar la atmósfera, yo tengo que cambiar la manera de ser. Por eso es que cuando tú y yo estamos en un nivel donde aprendemos a congregarnos y donde aprendemos a someternos a la autoridad, aprendemos a escuchar la palabra, hay cosas sobrenaturales que van a empezar en nuestra vida. Va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra actitud, va a cambiar nuestro carácter. Ya no voy a pensar igual que antes, ya no voy a actuar igual que antes, voy a cambiar mi manera de pensar, voy a cambiar mi manera de ser, voy a cambiar mis actitudes, cómo me dirijo a la gente. O sea, usted sabe que en la iglesia hay un ambiente donde hay respeto, donde hay honra, donde hay temor de Dios. Entonces, usted no va a hacer lo mismo que usted hace cuando va a un parque. Usted no va a hacer lo mismo. Muchos de nosotros vamos a la corte, delante de un juez, y usted sabe que si usted no se calla, lo mandan a callar. Si usted tiene el teléfono encendido, le mandan a apagar el teléfono. Y usted muchas veces se somete más a autoridades que no le van a dar a usted bendición que autoridades que le van a dar a usted y le van a producir un rema más alto y que usted va a llegar a un nivel espiritual más alto. Nos sometemos a lo que nos dicen, porque el someternos a una autoridad implica que van a cambiar, van a moldear ese carácter, esas actitudes que están dentro de nosotros. El que yo creo que yo me lo sé todo, el que yo creo que voy a hacer lo que me da la gana. No, el que hace lo que le da la gana no tiene a Cristo dentro de usted, porque usted no hace lo que le da la gana, usted no piensa como le da la gana. Usted tiene que pensar como Cristo piensa, usted tiene que actuar como Cristo actúa. Aleluya. Entonces tenemos que ver ¿cómo? ¿Por qué yo me congrego? Hay una necesidad. Gente que no se congrega todavía sigue pensando en pecado. Gente que no se congrega todavía sigue con sus malas mañas. Gente que no se congrega, escúchelos cómo hablan. Gente que no se congrega, mira cómo actúan. Y claro, está la balanza, ¿verdad? Hay gente que se congrega, pero no recibe la palabra. Hay gente que se congrega, pero no viene a recibir la palabra y a cambiar, sino que están pensando a su manera, miran a su manera. Entonces nunca cambian. ¿Por qué? Porque no le dan total autoridad al Espíritu Santo para que Él pueda cambiar nuestras vidas. Entonces, yo quiero que con este mensaje, yo quiero invitarte que este domingo tú vayas a la iglesia.
Este mensaje yo sé que va a ser de mucha bendición para algunos. Y aunque no estés, a lo mejor no estás yendo a una iglesia durante mucho tiempo, yo quiero decirte hoy que es un buen día para arreglar las cosas con tu relación con el Señor y empezar a congregarte de manera más seguida. Pues así Dios va a empezar a obrar en tu vida de una manera extraordinaria. Vas a cambiar tu manera, vas a cambiar tu disposición delante de Dios, vas a cambiar tu manera de ver las cosas, vas a cambiar tu manera de cómo percibes las cosas. Nunca vayas a una iglesia a congregarte y empieces a juzgar al pastor por lo que él está diciendo. No, al contrario, empieza a decirle: Espíritu Santo, si me tienes que hablar algo, háblamelo hoy, porque quiero cambiar mi manera de pensar, quiero cambiar mi manera de ver las cosas, quiero cambiar mi manera de percibir las cosas, para que entonces no juzgues, sino deja que la palabra te juzgue a ti para cambiar tu manera de vivir y cambiar tu manera de cómo ver las cosas. Así que yo te invito en este día, yo no sé si estás conectado conmigo, pero a veces en la iglesia vamos a ver muchas diferencias. En la iglesia vamos a ver personas que parece que no están correctas delante de Dios. Hay gente que no da testimonio, hay gente que está en la iglesia pero no da testimonio. Pero qué lindo cuando nosotros podemos creer que hay una palabra sobre nosotros y que Dios puede cambiar nuestra manera de vivir. Entonces no te congregues por otro, congrégate por ti, porque tú tienes que cambiar, porque tienes que ver las cosas de otra manera. No te congregues para juzgar o ver lo que hizo el grupo de alabanza, el grupo de danza, las artes o lo que dice el pastor. Congrégate porque tú quieres que el Espíritu Santo cambie tu vida. Obviamente cuando tú vayas, estoy hablándote que hay una plataforma donde vas a ver gente buena, gente mala, vas a ver gente que de verdad son fieles creyentes, vas a ver otros que son leales, pero no han cambiado en ciertas áreas en su vida. Entonces es como ver de todo un poco, pero porque veas diferencias o veas cosas que no te agraden, no dejes de congregarte. Tú no vas a la iglesia por la gente, tú vas a la iglesia por Dios. Tú vas a la iglesia por ti, por tu liberación, porque tú quieres experimentar una liberación poderosa de parte de Dios. Tú vas a la iglesia a escuchar una palabra que cambie tu vida, que te dimensione, que te pueda llevar a otro nivel. Tú no vas a la iglesia para que la gente te vea. ¿Qué te vale ir a la iglesia y, como dice la Biblia, que vengas a dar una ofrenda, un diezmo, y si no lo haces con amor, Dios no lo recibe? O sea, tú vas a la iglesia porque tú quieres cambiar. La iglesia no puede cambiar a nadie si nadie deja que Dios sea el que ocupe el lugar correcto. Nosotros somos esa plataforma donde el Espíritu Santo habita, pero si tú no dejas que el Espíritu Santo habite dentro de ti, nada puede suceder, amados. No vengamos a la iglesia. Por eso es que hay gente que va a la iglesia el domingo y sale igual o peor que como entró. Cuando la Biblia dice: entra por sus puertas con acción de gracias, en el libro de los Salmos, entra por sus puertas con acción de gracias. Entra por las puertas dándole las gracias a Dios que Él permitió un día más de tu vida y que tú vas a transicionar y vas a cambiar. Pero no entres por las puertas renegando, peleando, cambiando. Yo he visto gente que porque discute con el ujier se van de la iglesia. Yo he visto gente que vienen y porque en el parqueo tuvieron una diferencia con alguien, se van de la iglesia. No, hermano, eso es ignorancia y eso es falta de madurez. Usted, si viene a la iglesia y se dispuso a ver a la iglesia, usted tiene que ver que usted está peleando contra gobernantes de las tinieblas y que el enemigo va a hacer lo que sea para que usted no pueda lograr llegar al lugar donde Dios le ha mandado. Si Dios te puso en una iglesia, siémbrate en esa iglesia. La Biblia dice que somos un árbol plantado junto a las aguas de corriente. Usted va a echar raíces, usted va a dejarse tratar. A veces nosotros tenemos que hacer como Ana, dejarnos tratar por Penina. Penina va a cambiar nuestro carácter. Penina va a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Penina va a cambiar la manera de cómo yo me proyecto en la fe, cómo yo prospero en la fe, cómo yo busco a Dios. En el altar se quiebra toda esterilidad. Eso significa que todo lo que está muerto revive cuando venimos al altar de Dios. Pero tenemos que buscar a Dios de corazón. No tenemos que buscar a Dios cuando nos conviene. No tenemos que buscar a Dios porque me conviene, porque tengo un cáncer, porque el médico me dijo que me voy a morir. No busques a Dios de esa manera. No vengas a buscar el milagro. Ven a conocer al Dios de los milagros.
para que de esa manera Dios pueda cambiar tu vida. Dios, cuando cambia tu vida, la generación que está alrededor de ti va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú vas a modelar al Cristo que vive dentro de ti. Pero si tú no puedes modelar al Cristo que vive dentro de ti, ¿cómo tú quieres que otros vengan y te sigan? ¿Cómo tú quieres que otros vayan a la iglesia? ¿Cómo tú quieres, vamos a decir, que tus hijos vengan a la iglesia si tú no le modelas al Cristo que tú vives? Entonces tenemos que entender que cuando venimos a la iglesia, no venimos para simplemente decir, vengo a la iglesia el domingo. No, yo voy a la iglesia porque yo vivo agradecido de Dios, porque yo tengo un Dios que es fiel, porque yo tengo un Dios que no me falla, porque yo tengo un Dios que cuando todo el mundo me deja, Él se queda conmigo. Entonces yo tengo que dar mi fidelidad a Dios. Yo tengo que congregarme para cambiar mi manera de pensar. Yo tengo que congregarme para cambiar mi actitud. Yo tengo que congregarme para ver la voluntad de Dios. Y yo tengo que congregarme para hacer que Dios cambie mi carácter en mí. Yo no busco la iglesia por conveniencia. Yo busco la iglesia porque yo tengo que ser salvo. Porque yo tengo que cambiar y yo tengo que estar preparado para cuando Cristo venga a la iglesia por mí. Entonces, Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Entonces hablamos de 4 cosas que tenemos, por qué tengo que congregarme. Número 1, tengo que congregarme porque tengo que crecer espiritualmente. Número 2, tengo que congregarme para estar bajo autoridad. Usted tiene que aprender a humillarse y dejar ese orgullo que tiene. Número 3, tenemos que congregarnos para buscar a Dios en unidad. En la unidad está la fuerza. En la unidad está la fuerza. Y número 4, tenemos que congregarnos para que nuestro carácter sea moldeado. Así que, amados, yo también me hice esa pregunta cuando empecé en el Señor. Pero me di cuenta de que el venir a la iglesia no era que iba a cambiar mi vida esporádicamente o vamos a decir en un día para otro. No, todo tiene un proceso. Pero yo tengo que ver que si yo le prometo a Dios, yo tengo que cumplirle a Dios. Si Dios hizo un milagro en mi hija o en mi hijo, yo tengo que cumplirle a Dios. Algo que tenemos que infundirle nosotros a nuestros hijos es que busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Nuestros hijos pueden tener miles de diferencias, pero ¿sabes qué? Si tú eres el ejemplo de que Dios es fiel y que Dios es real, tus hijos van a mirar tu ejemplo. Y tú vas a hacer lo que tus hijos están mirando en ti. En mi casa, por ejemplo, yo tengo un radio en la cocina que está prendido todo el tiempo con adoración. Entonces mis hijos están aprendiendo que en mi casa, en la casa, quien gobierna es Dios y que Dios es el que está adorando en todo momento. Hay un ambiente de gloria en mi casa, pero eso es un ejemplo que yo he puesto. Entonces yo tengo que entender que los que me rodean van a hacer lo que yo haga, porque si tú eres el ejemplo, tú tienes que dar buen ejemplo. Entonces si tú no vas a la iglesia, no esperes que tus hijos vayan a la iglesia. Si tú no vas a la iglesia, no esperes que tus hijos te sigan. Si tú no vas a la iglesia, no esperes que tus nietos te sigan. Yo tengo un nietecito que tiene 5 años y cuando yo vengo a la iglesia, yo lo traigo. ¿Para qué? Para que él aprenda que abuelo y abuela adoran a Dios y creen en un Dios de poder. Entonces, ¿qué te vengo a exhortar hoy? ¿Por qué te tienes que congregar? Porque vas a cambiar tu carácter, porque vas a sujetarte bajo autoridad, porque vas a buscar a Dios en unidad y porque vas a crecer espiritualmente. 4 facetas, 1, 2, 3, 4. De estas 4, esto va a ser de que tú puedas ser formado de acuerdo al corazón de Dios. No vas a vivir de acuerdo a lo que piensas o lo que crees, sino que siempre vas a ir a la palabra, vas a buscar la palabra, vas a depender de Dios y vas a vivir para darle la gloria a Dios. Tienes que congregarte. En mi percepción, sí, todos debemos de congregarnos en una iglesia los domingos. Si no te congregas, no vas a crecer espiritualmente, no te vas a someter bajo autoridad, no vas a vivir una vida abundancia de Dios y tampoco vas a ser moldeado en tus actitudes, porque vas a venir a la iglesia, pero como el dicho que dice, vas a la iglesia, pero la iglesia no entra en ti. Entonces lamentablemente no vale la pena. Hay gente que viene a la iglesia, amado, y Dios no está en él. Hay gente que viene a la iglesia y no busca a Dios de corazón. Pero cuando nosotros aprendemos los principios de tener temor a Dios, aprendemos que dependemos de Dios. Y que hoy todo te puede ir muy bien, pero va a llegar un momento que vas a tener una pared muy gigante al frente tuya y vas a darte cuenta de que Dios no se busca tipo microondas. Dios no puede ser el milagroso que puede hacer milagros a tu favor en todo momento. Dios va a haber un momento que te va a decir, espérate un momentito, tú no me buscabas a mí todos los días, ahora me estás buscando porque te conviene. Yo no trabajo de esa manera.
manera. Y ahí vas a recibir entonces malas noticias y no vas a poder tener al Dios que tú crees que le sirves. Así que, amado, comparte este mensaje con aquellos que necesitan entender que hay una necesidad de congregarse para crecer espiritualmente, para ser sometidos a autoridad, para aprender a ser humildes y dejar el orgullo y el ego de que todo lo sabemos y empezar a moldearnos por la palabra que recibimos. No mires al predicador, mira la palabra que es transmitida a tu vida para que puedas cambiar de acuerdo al corazón de Dios. Así que bendigo a esas personas que están conectados conmigo, mi mamá, Marlon, Aileen, bendiciones, Héctor, Violeta, el profeta Sammy, te bendigo, Avi, Raúl, que mucha gente, los bendigo, los amo, saludos a Ecuador, a Nicaragua, a toda esa gente hermosa que está conectada siempre con nosotros. Y sí que comparte este mensaje, dale share a este mensaje, conéctate en mi canal de YouTube, Apóstol Lynn Méndez, ahí estamos conectados, yo estoy tratando de que en mis 2 páginas podamos tener este mensaje para que así no se quede nadie, y pues lo hago donde me toca, si estoy en la oficina, estoy en el carro, donde sea, pero estamos todos los jueves a las 12 haciendo este mensaje. Así que Vandel Núñez, te bendigo, comparte esta palabra para aquellos que necesitan aprender la verdad de Cristo y que aprendan a congregarse y aprendan a ser humildes. Así que yo te invito hoy a que si no te congregas este domingo, rompas el récord. Ve a una iglesia y yo te profetizo que tu vida va a cambiar al 100 por 1 y que vas a ser transicionado a otro nivel de gloria. Así que te invito, aquí estoy en mi iglesia, 2220 West, la 10 Avenida, Iglesia de la Vida Eterna. Tenemos nuestro servicio a las 11:30 y este domingo tendremos al pastor Mario Valladares de Carolina del Norte trayendo la palabra poderosa. Así que te invito a que seas parte de una congregación, que crezcas a la estatura de Cristo y que puedas ver la diferencia de lo que es vivir independiente a vivir unido con un Cristo que todo lo puede, con un Cristo que salva, que sana y que puede hacer la diferencia. Así que esta tu amiga, Apóstol Lynn Méndez, en este segmento Palabras de Vida. Te bendigo y nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones.